cuando lo hacemos, ¿verdad? Incluso hay una religión muy tradicional allá afuera de mucha prominencia que cometen un gran error. Ellos creen que cuando se toma el pan, después que ellos oran, yo no sé cómo pueden creer esto, que Jesucristo desciende del cielo y se mete en ese pan y que ellos se comen el cuerpo de Cristo. Y usted piensa y dice, ven acá, ¿y de dónde sacaste eso? Que cuando se toman la sangre, que Jesucristo echa sangre y que ellos se toman la sangre. Pero mire, Jesucristo dijo, cuando se reúnan a hacer esto, háganlo en memoria de mí. Háganlo para que recuerden lo que yo soy y lo que yo he hecho. Háganlo para que recuerden que yo fui colgado en ese madero para redimirlo de sus pecados. Pero tengo que hacer algo primero, tengo que hacer algo con el obispo. Hoy voy a pelear con el obispo. No, Dios mío, obispo, yo le quiero dar un abrazo. Venga para acá. Estoy en esta iglesia con el propósito de ser un instrumento de ayuda. Y el obispo tiene permiso cuando sienta que el Espíritu fluye. Si predico yo, si predica Pablo, si predica Sila, deja que el Espíritu baje, porque aquí estamos buscando la presencia de Dios, ¿verdad? No estamos buscando el mensaje de Pedro o de Pablo. Estamos buscando que la palabra de Dios sea la que fluya. Y si el Espíritu obra de manera distinta, bienvenido sea. Cuando pueden decir amén. Amén. Vamos hoy entonces rápido con este mensaje precioso que se llama su cuerpo, su sangre y el nuevo pacto. Amén. Para esto voy a pedirle que se ponga en pie. Yo voy a presentar este mensaje al Señor y que Él añada una bendición fresca sobre él. Aleluya. Hermano Roberto, si puedes bajarle un poco a esto, porque veo que incluso hace feedback, boom, boom, y eso pues no sé, tal vez nos molesta, ¿verdad? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta oportunidad maravillosa, Dios mío. Yo te pido, Dios, que ilumines mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi voz, Dios mío, y que tu palabra llegue como tú la has puesto, Dios mío, porque es palabra viva, es eficaz, Señor, es más cortante que toda espada de dos filos. Dios mío, ella está aquí para edificar tu pueblo y tu iglesia. Úsame y úsala para tal propósito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. No le voy a pedir que abra su Biblia, pero le recuerdo que en la Escritura, en el libro de Isaías, capítulo versículo 53, versículos 5 al 7, el profeta, antes de Jesús nacer, ya él lo había dicho. Él escribió y dijo: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Así que el día de hoy, como decía el obispo cuando oraba y cuando presentaba este mensaje, si tú le has fallado a Dios, si tú tienes un problema, una situación cualquiera que sea, recuerda que ya Él pagó el precio de tu redención, que no hay culpa sobre ti, que una vez que tú vienes a Él, aleluya, que reconoces lo que Él ha hecho por ti, cuando tomaste, aleluya, ese cuerpo y esa sangre de Jesús entró en tu cuerpo y te ha lavado y te ha limpiado, y ese pan que mordiste, recuerda que Él molido fue por tus pecados. Cuando comemos ese pan y lo mordemos, es como si nosotros lo estuviéramos masacrando a Él. Por eso dice: háganlo en memoria de mí. Cuando lo tomamos, cuando lo comemos, decimos: Padre, este es tu cuerpo molido por ti, Señor, molido por amor a mí, perdón, molido por amor a nosotros. Aleluya. Así que quiero ahora proseguir con otra lectura del profeta Isaías, y esto es muy importante para que entremos en la enseñanza del día de hoy. Dice Isaías capítulo 53 del versículo 6 en adelante, dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, dice el Señor, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar,
porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Nos enseña la Biblia del Antiguo Testamento que había un pueblo escogido por Dios. ¿Cuál fue ese pueblo? ¿El pueblo cuál? Judío, ¿verdad que sí? En el Antiguo Testamento la salvación era no exclusivamente para el pueblo judío. El pueblo judío era el pueblo escogido por Dios al descender de Abraham. Pero el Señor nos enseña aquí, Él dice que aún a los hijos de los extranjeros que vengan y habiten en tu casa, a ellos, los que sigan mi pacto para ponerlo por obra, sea eunuco, sea quien quiera que sea, cualquiera que venga, que se sujete, aleluya, al plan y al pacto de Dios, sus holocaustos serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quién? Para todos los pueblos. Por eso no podemos discriminar, aleluya. Usted ve a alguien que hoy es musulmán, hindú, incluso el santero más perdido que haya atrás, ore por esa persona. Amén. Porque si en su momento se convierte y viene a los pies del Señor, aleluya, y se sujeta a su pacto, ahorita sus holocaustos serán aceptos ante el Señor. Ya no los holocaustos de santería, claro que no. Ya viene aquí a la iglesia, aprende de la voluntad del Señor, se sujeta y cambia ahora la manera de alabar al Señor. Tengo una pregunta para ustedes el día de hoy. A mí me gusta hacerlo así interactivo, ¿ok? Yo me hice esta pregunta por muchos años. Hágasela y si quiere responderla, alza su mano si no está bien. Obispo, yo decía, Dios mío, hace alrededor de 2020 años vino Jesucristo, ¿verdad? Porque por eso seguimos el calendario que tenemos, se llama el calendario gregoriano, se basa desde que Jesucristo nació y murió hasta ahora. Estamos en el año 2020, después de que nació Cristo. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué Jesucristo vino hace 2000 años? ¿Por qué no vino antes? Por ejemplo, hubiera sido muy bueno que hubiera venido en los días de Noé. Esa gente toda necesitaba redención, ¿verdad que sí? Pero vino hace 2020 años. La Biblia nos enseña, sin embargo, el apóstol Pedro, la verdad que aclara eso, dice que Jesús fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros que hemos entrado en el nuevo pacto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Dios se mueve en el tiempo y se mueve en el espacio. Escuche esto. Aleluya. Dios es como si cuando usted está viendo Netflix y usted tiene el control remoto. Dios es omnipotente, omnipresente, omnividente, omnisciente, Él todo lo sabe, Él todo lo puede, Él se mueve en el tiempo. Cuando usted está viendo una película de Netflix, usted coge el control remoto y usted si quiere adelanta la película hasta el final. Y si usted quiere, la devuelve hasta el principio. Dios tiene esa capacidad. Se mueve en el presente, en el pasado, en el futuro. Aleluya. Y Dios, desde el principio, desde antes de crear el mundo, Él sabía, aleluya, que el hombre le podía fallar porque Él se mueve en el tiempo. Y Jesús iba a la vez que Él estaba preparando el plan de redención. Y Jesús dijo, Señor, Padre mío, yo voy y doy mi vida por mis hijos. Aleluya. Dios dijo, muy bien, quédate aquí. Déjame ver el momento específico. Aleluya. Y en los días de Noé había mucha maldad, pero no era necesario todavía. Y hace 2020 años, Jesucristo vino a cumplir su plan redentor. Escuche esto. Él vino a salvar a su pueblo judío. En la figura, en la forma de hombre, vino a pagar el precio de la redención. Pero ¿qué nos muestra la Biblia? Que Él a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces nos muestra la Biblia, por ejemplo, una mujer cananea, una mujer pecadora, una mujer considerada perro por aquellos santurrones de la época, porque hay santurrones dentro de las iglesias siempre. Hay quienes que se creen que ya vuelan, Dios mío. Y a veces ven el que está afuera. Usted cuando vea a un homeless, aleluya, cuando vea a una persona que hiede allá afuera, no diga, ay, Dios mío, déjame pasar por el lado. Mírala con misericordia. Jesucristo miró a aquella mujer cananea que le dice, Señor, escucha esto, Señor. Y Él voltea y le dice, mujer, ¿qué quieres? Y dice, mi hija está en casa, atormentada por un demonio. Pero si tú dices la palabra, mi hija será sana. Gloria a Dios. Y
siendo Jesús el Hijo de Dios, Él dice, yo vine a cumplir un plan específico. Mujer, no puedo hacerte misericordia porque yo no vine a hacerle misericordia a cualquiera. Vine a salvar a mi pueblo. No te puedo hacer la obra. ¿Qué hubiera hecho usted? Ay, Dios mío, pues mira ¿y usted qué hace? Se va, No, la mujer sigue. La mujer dice, sí, Señor, yo lo sé. Pero si solo dijera la palabra, yo sé que mi hija será sana. Jesús le dice, mujer, te dije que no. Más aún le dice, yo no he venido a darle de comer a cualquiera, yo he venido a darle de comer a mi pueblo. No está bien que deje de darle la comida de mi pueblo a los perrillos. Oye, Jesús no la llamó perrillo, ¿qué tú crees? Porque con Dios, déjame que le diga, aprendí esto de un boricua una vez. Me dijo, con Dios no hay sobrinos ni hay nietos. O eres hijo o no eres hijo. No, que espera, yo negocio con Dios. No. Eres o no eres. Si no eres de Dios, ¿qué dice el Señor? El que no está conmigo, contra mí es. Pero aquella mujer le dice, yo sé que tú eres el Mesías. Yo sé que tú eres el enviado de Dios. Si tú dijeras la palabra, mira, le dice, más aún, los perrillos comen de las sobras que caen de la mesa de su Señor. Dame de las sobras, Señor y Señor. Y el Señor Jesús la mira y dice, mujer, grande es tu fe, aleluya. Hágase como has creído. Y en ese momento su hija fue sana. Jesús pues fue destinado de antes de la fundación del mundo, pero vino en aquel tiempo porque su pueblo estaba duro de servicio. Su pueblo ya no le ofrendaba con amor. Su pueblo, cuidado con eso, algunos de nosotros a veces llegamos a ese nivel. Ya le traemos ofrenda al Señor, pero con mezquindad. Le traemos ofrendas de alabanza al Señor, pero con pereza. ¿Usted qué cree que a la iglesia se viene más a qué? ¿A traerle a Dios o a pedirle a Dios? ¿Qué usted cree? A traer, a pedir. A las dos, ¿verdad que sí? Pero ¿en dónde hay más mérito? ¿Qué dice la Biblia? Más bienaventurado es dar que recibir. Y déjeme que le diga, el apóstol Pablo vino a Jesús en una ocasión. Mira, el apóstol Pablo, Dios mío, le dice, Señor, tengo un aguijón en mi carne. Señor, me atormenta día y noche. Remuévelo de mí. ¿Y qué le dice el Señor? Bástate mi gracia. Hermanos, no es suficiente lo que Dios ha hecho por ti. A la iglesia hay que venir es a traerle a Dios. ¿Sabe qué personas que se pasan cada domingo diciéndole a Dios que venga, diciéndole a Dios que te quiero, diciéndole a Dios que te necesito? Y yo pienso y digo, pero ven acá, ¿y cuándo te vas a llenar de Dios? Vive Dios. Qué bueno entrar por esa puerta, como leía la Escritura, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Él es digno de ser alabado. Aleluya, Él es más que digno. Jesucristo, mis hermanos, entonces había sido profetizado desde el Antiguo Testamento, y aquí ya yo entro en el mensaje de hoy. Su cuerpo, su sangre y este nuevo pacto. En el Antiguo Testamento estaban esperando al Mesías. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús el Cristo. La palabra Cristo y la palabra Mesías traducen exactamente lo mismo. Las dos palabras quieren decir el ungido. Entonces, la promesa que ha sido dada en el Antiguo Testamento, en el Mesías, es la promesa que se cumple hoy en el Cristo. Jesucristo lo dijo, yo soy el ungido, yo soy el Hijo de Dios. Pero había un problema con esto, hermanos, y aquí entramos en la parte que yo quiero considerar el día de hoy. Había una ley en el Antiguo Testamento que decía que todo sería purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre, dice el libro de Hebreos, no hay remisión de pecados. Dios entonces, para que el pueblo no tuviera que morir,
para que tú no tuvieras que morir, Dios dijo, todos son dignos de muerte, pero voy a proveer un medio para que ellos no tengan que morir. Entonces, en vez de derramar su sangre, que es igual a la muerte, van a derramar sangre de animales, pero de animales limpios, de animales puros. Entonces el pueblo empezó a hacerlo así. Traían los animales al templo, pagaban los sacrificios. Pero nos dice el libro de Malaquías que Dios se cansó de los sacrificios, porque se los traían con inquina, se los traían sin respeto. Dice el Señor, ustedes a mí me traen de la oveja coja, de la oveja mutilada, me traen lo más flaco. Pero para sus banquetes llevan lo más gordo. Y si tú le presentas las ofrendas que tú me traes, piénsalo, si esas ofrendas mediocres se las llevaras a tu príncipe, ¿tú crees que te las recibiría? ¿Cómo yo voy a estar contento con sus ofrendas y sus sacrificios? Así que Dios dijo, se acabó, acabamos otra vez con esto, como en los días de Noé. ¿Cómo dijo Dios en los días de Noé? Me arrepiento de haber hecho hombres sobre la tierra. ¿Y qué hizo? Los barrió. Cuando llega Jesucristo, llegó en una época donde Dios dijo igual, me arrepiento de haber hecho hombres sobre la tierra. Ahora son mezquinos. Y hermano, necesito que pienses en esto. Aunque iban al templo, aunque le traían sacrificios, aunque traían lo que Dios demandaba, aunque derramaban sangre, aleluya, Dios dijo, no me gustan tus sacrificios. ¿Cómo está tu sacrificio hoy? ¿Cómo está tu ofrenda al Señor hoy? Estarás llamando la ira del Señor que diga, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y es que tenemos, hermanos, que reflexionar el día de hoy. Por eso te voy a llevar en un momentito a que consideremos ese cuerpo y esa sangre, ese sufrimiento que Él padeció para pagar el precio que tú y yo ahora no tenemos que pagar. Dice la Escritura en Corintios, como leía el obispo ahora en la celebración, dice que su cuerpo fue partido. Le dijo a sus discípulos, cuando se reúnan, hagan esto en memoria de mí. Recuerden, cuando coman el pan, que simboliza mi cuerpo, que por ustedes es partido. Y cuando consideren el vino, que es mi sangre, recuerden, es mi sangre que por ustedes es derramada. Nosotros entonces celebramos siempre lo que se conoce como la pasión de Cristo. En el mundo actual, la palabra pasión es mal interpretada. La palabra pasión viene de una palabra latín que dice pasio, y quiere decir sufrimiento. Cuando hablamos entonces de la pasión de Cristo, hablamos de el sufrimiento de Cristo. Y ahora, hermano, yo necesito llevarte a ese momento. Es doloroso. Cuando yo preparaba esto, honestamente, en un momento sentí ganas de llorar, porque el sufrimiento que padeció Cristo para derramar su sangre y ofrecer su cuerpo en sacrificio por el perdón de tus pecados fue inigualable. El Señor ya sabía que iba a padecer, sabía que lo iban a traicionar, sabía, aleluya, que los suyos iban a correr en el momento de dar testimonio, de conocerlo. Sabía que uno de sus mejores amigos lo iba a traicionar. Sabía que lo iban a escupir, a patear, a latigar, a crucificar. Y ya él cargaba un nivel de estrés muy grande. Entonces, el día antes de ser arrestado, dice la Biblia que estaba en el jardín, en el huerto de Getsemaní. Y empezó una etapa de sufrimiento grande, un estrés, lo llaman la ciencia, lo llama hematidrosis. ¿Qué quiere decir esto? Es un momento en donde la persona que está pasando por un nivel de estrés, es tan grande ese estrés, que se revientan los vasos sanguíneos del estrés, de la presión, de la tensión, se revientan. Las glándulas sudoríparas se revientan. Y Jesús está allí pensando en ti, pensando en mí y diciendo, yo voy a morir por ellos, pero esto es grande, esto es duro. Padre, si es posible, aparte de mí esta copa, Señor, es muy
En el estrés y en la tensión, la sangre se mezcla con sudor, pero veía tu rostro en ese momento y se levanta y dice, sí, pero no, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Vale la pena alabar a Dios! Gracias, Cristo, aleluya. Después de eso, es arrestado, es llevado, es escupido, es humillado. Y viene una de las partes más terribles que pasa en la pasión del Señor, y es lo que se llama el flagrum. El flagrum era un látigo. Con eso latigaban, castigaban a las personas más crueles de la sociedad. Y Jesús, siendo inocente, siendo llevado, aleluya, dice la Biblia, como un corderito que es llevado al matadero. Allí como un corderito él sufrió el castigo más grande que le daban en ese momento. Cogieron un látigo que en la parte de abajo eran varias cuerdas y en la parte de abajo tenía unas bolas de metal adheridas a esas cuerdas. También había huesos de oveja. Esos estaban mezclados, esas bolas de plomo, piensan que era plomo y a la vez huesos de oveja. Y entonces dice, ahora vas a pagar por lo que has hecho. Y Jesús en esa posición se acuerda de ti y se acuerda de mí. Y dice, yo no tengo que hacer esto. Pero dice la Biblia que siendo Dios, no tuvo eso como algo que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte. Y estando allí dijo, dale, latígame, lo haré por amor a mis hijos. Y le dieron latigazos. Aquellas bolas rompían, aleluya, la carne. Y cada que le daban con una, las bolas aflojaban la carne y los huesos la rompían. Se iba hasta lo más adentro, rompía los músculos, llegaba hasta la zona ósea. Y cada latigazo que le daban era un latigazo por ti y por mí. 39 veces le daban y le decían, sufre. Y él decía, yo sufro por amor a ti y por amor a ti. Después de eso, lleva su madero, una cruz que no tenía que cargar, una cruz que tenías que cargar tú y que tenía que cargar yo. Pero él dijo, yo pagaré el precio por ellos. Gracias, Dios. Porque los amo. Amén. Y llevando la cruz cayó, y usted conoce la historia varias veces, y después lo llevan, lo suben a la cruz y es hora de clavarlo. Hay quienes creen que los clavos entraron en esta parte de la mano, hay quienes creen que los clavos entraron en esta parte porque si lo hubieran puesto aquí, el peso del cuerpo hubiera hecho que se rompa esta parte y él hubiera caído. Entonces otros creen que fue aquí, pero hay un secreto en esto. Hay un nervio principal que pasa por esta área de la mano. Y si a él querían hacer lo que sufriera, en lugar de ponerle el clavo hubiera sido aquí, porque le tocó, le traspasó aquel nervio. Y los calambres que el Señor sufrió cuando esos clavos penetraron sus manos son indescriptibles. Allí está nuestro Señor con una corona de espinas que lo hace sangrar, 39 latigazos que rompieron su espalda y su cuerpo, un cuerpo acabado llevando esa cruz por todo el Gólgota hasta el Calvario. Allí estaba un hombre sufriendo la depresión, el dolor y la angustia más grande que un ser humano pueda sufrir. Y si nosotros siendo humanos, si nosotros siendo imperfectos, si nosotros teniendo tantas culpas, aleluya, sufrimos, ¿cuánto más sufrió aquel que siendo completamente inocente padeció aquel calvario por ti? Gracias, Jesús. Y entonces después dice, ya le clavamos las manos, los calambres lo tienen temblando en aquel lugar, y ahora sus pies no podemos dejarlo colgando porque se muere rápido. No podemos clavarlo ni ponerle ese palito de abajo y dejarlo ahí porque él se va a estar levantando y va a durar mucho.
necesitamos que sufra. Y le atraviesan un pie encima del otro. Le meten un solo clavo que atraviesa los dos. Cuando el Señor Jesús está clavado y empieza a padecer y ya no puede sostener su cuerpo, se va cayendo. Y cuando se va cayendo empieza a sufrir una asfixia al cerrarse la capacidad pulmonar. Y cuando está sufriendo la asfixia, entonces se levanta para sostenerse. Y cuando se levanta, ese dolor en los pies, esos calambres en sus manos, esa espalda que le duele cuando soba la cruz, por amor a ti y por amor a mí, un amor inmerecido. Así que cuando vengas a la casa del Señor, no vengas a decir: Dios mío, ¿qué tienes para mí? Bendigo, Padre, gracias. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Cristo. Y la cosa sigue. Después dicen: ya estará muerto, no estará muerto. Y cogen una lanza, la atraviesan por su costado. Al salir agua junto con sangre, médicamente se dice que, usted sabe cuando uno trabaja mucho, que se le hace una ampolla. Esa ampolla es un montón de líquido que se concentra para proteger esa parte del cuerpo. El corazón del Señor Jesús estaba sufriendo un ataque cardíaco, un stroke, como se dice, de los más severos. Entonces estaba el cuerpo tratando de protegerse y se cubre con aquel líquido, con aquel suero. Y entonces cuando lo chuzan empieza a salir agua y sangre. Pero eso no decía nada más ni nada menos que la descripción de ese cuerpo en el estado en el que estaba. Cuando decía en la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, aleluya, no era una cosa sencilla derramar la sangre, mis hermanos. Mira lo que Dios ha hecho. Dios pagó ese precio que tenías que pagar tú. Tú no tienes ahora que derramar ninguna sangre. Y gracias a Jesús ya no tenemos que venir a traer palomitos, ni cabritos, ni ovejas, ni vacas, ni cabras, porque Él, aleluya, derramó su sangre en el Calvario por ti y por mí, aleluya. El itinerario de vuelo dice que son 30 minutos, así que empecemos, bajemos la palanca para que empiece a caer. Le voy a decir una listica descriptiva de por qué murió el Jesús, más o menos. Clínicamente dicen que murió por tensión emocional y descarga nerviosa intensa, hemorragias, asfixia por edema pulmonar, agotamiento, infarto agudo de miocardio, alteración de las válvulas del corazón, presencia de trombosis circulante que obstruía las arterias y los órganos vitales. Murió por arritmia cardíaca y por un shock hipovolémico. ¿Qué quiere decir esto? Que su corazón se reventó. Su corazón ya no daba más. Pero ¿sabe lo más lindo? Que ya aquí yo cierro. Yo no vengo a traerle malas noticias. Esto no es malas noticias. Esto es buenas noticias. Cuando ya su cuerpo ya no daba más. Y cuando su espíritu supo que ya se iba, Él dijo: consumado es. ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Por ti! ¡Por mí! ¡Lo hice! Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Y mira la buena noticia. El Padre en el cielo, cuando su Hijo muere en la cruz despedazado, cuando el Hijo dice consumado es, el Padre arriba dice yes, aleluya. Y yo me imagino que cuando cantó se concluyó la tierra. Y dice la Biblia que hubo terremotos. Y dice la Biblia que aún de los muertos, muchos de los santos muertos volvieron a vivir. Primicia de lo que viene para nosotros, los primeros muertos, aquellos que creen que la muerte y la resurrección es ficción. Cristo lo hizo
que el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Oiga esto, el velo del templo era una cosa gruesísima, anchísima y muy alta. Ningún hombre en ese momento podía romper ese velo. Ese velo era imposible de romper. Para moverlo y entrar al lugar santo, el sacerdote necesitaba ayuda para mover aquel velo. Y ese día se rasgó, no de abajo hacia arriba, como que vino Pedro y Pablo y lo rasgaron. Fue de arriba a abajo, porque en ese momento el Padre dijo: mi hijo, lo hiciste, ahora vengan a mí confiadamente ante el trono de la gracia. Y cogió aquel velo que nos dividía y lo rasgó en dos. Y ahora podemos venir confiadamente ante su presencia. Aleluya. Aún un soldado de aquellos que lo injurió, que lo latigó, que se burló de él, después de ver aquella muestra de humildad, de señorío, acuérdate que incluso cuando él pudo haber llamado a una legión de ángeles y decir: enough is enough, porque yo tengo que sufrir esto, y decirle al Padre: manda que acaben con toda esta recua, lo que hizo fue: Padre mío, perdónalos, no saben lo que hacen. Por eso visto cuando hacías en la cena y vengan y abrácense, ese es el evangelio. Por eso yo decía: si el obispo sigue para allá, pues que siga para allá. Otro día nosotros hablamos de otra cosa. Aquel centurión mira y dice: este verdaderamente era el Hijo de Dios, del universo. Este verdaderamente era el Hijo de Dios. Y nos dice la Escritura que al tercer día resucitó. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir primicia? El primero. Vienen otros, nosotros su iglesia. Pronto oiremos una señal en el cielo. Usted la llama trompeta, llámala como quiera. Yo sé que hoy vamos a oír algo y en ese momento tú vas a ver tu cuerpo que se shake. Sí. Y tú dices: ¿qué está pasando? Y hay una transformación y de pronto tú sientes que te elevas y tú dices: ¡aleluya! Cristo lo hizo posible. ¡Aleluya! Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Por eso dice Mateo 11:28: vengan a mí los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Si alguien que está escuchando esta transmisión no le ha dado su vida a Cristo, si usted no ha llegado a los pies de aquel que pagó ese precio tan alto por usted, búsquelo, que Él dice: ven a mí y yo no te echo fuera. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga.